Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda. Y yo soy Armando Ríos Peter y esto es Son Turisticón, Radio 13 Turismo. Contentos, mi querido César, del día de hoy estar aquí con el señor don Roberto González, que es el dueño y administrador del restaurante La Conspiración de 1809 en la ciudad de Morelia. No, bueno, y además de todo, se ha echado el recorrido de todo el país, empezó sus pininos allá en Veracruz y ahora anda siguiendo al amor de su vida allá por Morelia, entonces nos podrá comentar algunas historias importantes de los recorridos por varias de las geografías interesantes del país. Bienvenido, Roberto, contentos de que estés aquí con nosotros en Son Turisticón. ¿Cómo andas? Muchas gracias, Armando. César, querido César, muchas gracias por la invitación. Ahorita estás en Morelia, ¿verdad? Estoy en Morelia, así es. Nos platicabas que estás sintiendo que va un poco mejorando el ritmo. Me estoy anticipando, luego César se enoja de que yo empiezo a preguntar, pero... Vale, un cacahuate el orden de este programa, pero pues bueno. Cuéntanos cómo está Morelia para toda la gente que nos escucha. Te conozco perfecto a César. Sí, el movimiento se ha visto incrementado a partir, sobre todo, de junio. Nosotros estuvimos cerrados. Junio, sí, a partir de junio. Abril y mayo fueron prácticamente muertos, ¿no? Nosotros tuvimos que cerrar las actividades. Tenemos la actividad del restaurante, La Conspiración de 1809. También atendemos los banquetes oficiales o banquetes sociales. Bodas, eventos. 15 años, eventos gubernamentales también, atendemos al sector gubernamental también. Ferias, congresos. Como en el extranjero, hemos estado en embajadas en el extranjero, en Berlín, en Praga, en Viena, en Madrid, en Nueva York. Entonces, a través pues de las embajadas sobre todo, o algunos organismos privados que también nos contrataban para llevar la comida de México, muchas veces de México y muchas veces en particular de Michoacán. Entonces, y a nivel nacional, bueno, pues también atendíamos, por ejemplo, tianguis turístico, la muestra gastronómica de Michoacán, prácticamente nosotros la atendíamos, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto pues se vino abajo, ¿no? Lo de los banquetes es nulo ya completamente la actividad, ¿no? Al día de hoy, banquetes está pelas. Está parado completamente. ¿Por qué, Roberto? ¿Porque están, digamos, limitados por el color del semáforo o porque la gente no está contratando? ¿Cuál es la razón? Bueno, sí, hay una limitación gubernamental al respecto, ¿no? Ya se pueden hacer eventos, pero con no más de 100 personas, por ejemplo, ¿no? Lo cual, si tú te vas a casar, vas a tener 100 invitados nada más, es ridículo eso, ¿no? Entonces, muchísimos eventos sí fueron cancelados. Teníamos bodas que se cancelaron. En el mejor de los casos fueron pospuestos, se difirieron para otras fechas, inclusive hasta para el año que viene, lo cual viene a mermar también nuestros ingresos en ese rubro, ¿no? En el sector gubernamental, pues ni se diga, nada más el tianguis. ¿Qué pasó con el tianguis? También fue diferido, ¿no? Una vez y después diferido otra vez y, en fin. Si alguien respetara el orden de este programa, ya estaríamos hablando de que el tianguis ya va a ser ahora este fin de semana, pero bueno, ahí al rato platicamos. Al contrario, fíjate qué importante es, Roberto, que vamos sembrando, vamos haciendo que el auditorio se vaya involucrando de parte de nuestro invitado por la importancia y la trascendencia del asunto, y luego ya entonces ya César ya lo cuenta, pues como lo sabe contar con una gran maestría, ¿no? A ver, para que no se moleste, César, cuéntanos cuáles han sido las principales noticias, mi querido César, interrumpiendo rapidísimo a Roberto, porque es muy importante entender, aquí en el programa Te Cuento, Roberto, pues nos ha gustado, nos ha sido muy positivo escuchar a pues actores destacados como lo eres tú, que son líderes importantes, actores pues que están sacando la casta en este momento complicado en el que se cayó la demanda, en el que se rompieron las cadenas, en los que por distintas razones hubo que cerrar. Para eso es muy importante escucharte, pero si no, César se enoja, entonces vamos a escuchar a mi querido César. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales noticias en materia turística, mi querido César? Yo creo que una muy importante es que nos esté acompañando el día de hoy Roberto y que nos esté platicando de estos temas tan importantes, pero él hace mención justo de uno de los eventos clave para el sector turístico y bueno, ha sido el caso para todos los eventos en general en el país, pues la gran mayoría cancelados o pospuestos
o muchos de ellos se han transformado en eventos virtuales, como es el caso del Tianguis. El Tianguis que iba a suceder en Mérida este año, efectivamente, como dijo Roberto, era en marzo, se pospuso para septiembre, cuando se pensaba que la pandemia iba a acabar en 15 días. Llegó septiembre, pues no pasó nada, y ahora va a haber una versión virtual del 23 y 24 de septiembre, o sea, ya, este fin de semana, más bien esta semana, y la gran expectativa que hay, pues es cómo va a ser ese tianguis, ¿no? Cómo va a funcionar, cuál va a ser el resultado de las citas de negocios. Un jugador clave como es Quintana Roo no está participando. Entonces, y bueno, muchos de los participantes se quejaron de que el costo era muy alto para hacer un evento virtual, casi tan alto como el evento real. Entonces, pues bueno, estaremos a la expectativa de ver qué es lo que pasa en estos próximos 2 días, y en el próximo programa vamos a comentar sobre los resultados que yo espero, por el bien de la industria, que pues sean buenos, ¿no? Ahora, entonces, repitamos las fechas para el auditorio. ¿Cuáles son las fechas en las cuales se va a desarrollar? Mañana y pasado, 23 y 24 de septiembre. ¿Y hay alguna manera, digamos, en la que la gente, obviamente vamos a estar cubriendo, vamos a estar dando hoy y mañana, noticias? Miércoles 23 y jueves 24. Es correcto, es correcto. Bueno, pero digamos, hoy que se está desarrollando y mañana que seguirá, mi pregunta es, ¿cómo la gente se puede enterar? Tal vez hoy está tomando nota porque hoy se está desarrollando por parte nuestra, pero si mañana quiere entrar, si mañana quiere participar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en realidad los participantes debieron haberse registrado con anterioridad. La página es tianguisturístico.com. Tanto los expositores que llevan su oferta, los estados, los hoteles, los operadores turísticos, las líneas aéreas, normalmente presentan su oferta, y los compradores, que son agencias de viajes, organizadores de grupos, diferentes compradores de diferentes países, asisten al evento para comprar. El tema actualmente, pues es que no sabemos, no podemos tener una certeza en cuanto a fechas. Por ejemplo, si alguien quisiera reservar, como lo decía Roberto, un evento, una boda, yo quiero hacer un evento en Acapulco, o en Manzanillo, o en Cancún, por Morelia, pues ¿quién me va a dar la certeza de que lo puedo hacer en enero, o en febrero, o en marzo, ¿no? Ese va a ser, yo creo, que la gran disyuntiva, ¿no? ¿Cuántos cuartos vas a querer reservar para el año que entra? No sé. Es un dato que todavía es muy difícil saber, porque va a depender de muchos factores que escapan al sector turístico, ¿no? Que son más del sector salud, de comunicaciones y transportes, de diferentes sectores. Bueno, y aquí en varias ocasiones hemos tenido, César, dentro de nuestros invitados, el señalamiento, te comento, Roberto, de que pues el grave problema de la pandemia, y especialmente para el sector del que estamos hablando, el turístico, el restaurantero, el que tiene que ver con eventos, es pues que en cualquier momento, si las autoridades sanitarias pues no tienen un buen control del tema, incluso si la gente pues se excede en términos de las interacciones, si hay rebrotes o hay excesos de crecimiento de la pandemia, pues todo el sector vuelve a sufrir. Entonces, es algo creo que preocupante, pero me quiero quedar en el programa de hoy con la buena nota o el buen sabor que me dabas tú. Yo le tengo un gran aprecio a Morelia, como yo, pues gran parte de mi vida la he pasado allá en la Costa Grande, y nosotros, gracias a que la gente de Morelia especialmente, pues nos visita en Zihuatanejo, allá en Ixtapa, tenemos la oportunidad pues, de estar en mucho intercambio. Son dos regiones que están sumamente interconectadas, y me gustó oírte decir que Morelia pues ha empezado a revitalizarse, a empezar a tener un poco de mejor ritmo. Síguenos contando, Roberto, cómo van las cosas, cómo va el restaurante, cómo van los distintos aspectos de la economía morelense. Sí, va bien. La cuestión es de que vemos también que la gente empieza a relajarse de una manera hasta inconsciente, ¿sabes? Nosotros en donde nos movemos, en el restaurante, en la tienda de artesanías. ¿La tienda de artesanías ya está funcionando? Ya está funcionando. La abrimos igual, la reabrimos al igual que el restaurante, ¿no? ¿Qué venden ahí? Cuéntanos, ¿qué venden antes? Artesanías, sobre todo de Michoacán, pero también del resto del país, de alebrijes de Oaxaca, en fin, textiles, rebolso. En fin. Cosas guerrerenses de Xalitla, por ejemplo, ¿no tienes? Pero, cajitas de Olinalapa, contactarte a mis paisanos, ya estoy viendo a ver cómo hacemos hasta el negocio. Te digo, algo representativo prácticamente de las regiones más importantes, ¿sí? Turísticamente hablando, en cuestión de artesanías.
Y de Guerrero, bueno, sobre todo por la cercanía acá con Ixtapa y demás, pero sí tenemos algunas cosas guerrerenses, por supuesto, y podemos incrementar la oferta. Muy bien. Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, también hemos ido pasito a pasito ahí. Hemos tenido que ir con cautela. Las inversiones las tenemos que cuidar muchísimo, más que nunca, ¿no? Pues, dicen por ahí que ya tocamos fondo con la cuestión económica y no es cierto. Yo creo que estamos, no, de ninguna manera. Y hoy más que nunca tenemos que ser muy cautelosos en todos los sentidos, ¿no? En los gastos y en las inversiones. Ahí en el restaurante estamos así como, y en la tienda de artesanías también estamos siendo bastante cautelosos y cuidando cada centavo, ¿no? Porque este golpe que recibimos de la pandemia nos vino a mostrar cuán frágiles son o cuánto no hemos sido cautelosos en el sentido de tener cuando menos un fondo de contingencia. Muchísima gente no lo tiene, no tiene esa cultura. Todo lo que recibe, todo lo que gana, pues se lo gasta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso es un mal de nuestro país, debemos de ser un poquito más profesionales en ese sentido. Nosotros pues tenemos esa precaución, tuvimos esa precaución y nos permitió perfectamente pasar abril y mayo, por ejemplo, ¿no? Los gastos estaban, no despedimos a un solo empleado. Eso nos da muchísima satisfacción porque pues eso es también otra cadena de la economía que tenemos que cuidar mucho. O sea, como dice el gobierno, bueno, pues que las empresas quiebren. Oye, pero no estás viendo que si la empresa quiebra, no es nada más de que quiebra el empresario, sino que hay muchas fuentes de empleo. ¿Qué hacen los trabajadores? Pero también se está dando un tiro en el pie porque los impuestos que generamos esas empresas, ¿no? Son ingresos que va a dejar de percibir el gobierno, ¿no? O sea, pues, y toda la cadena, pues, se rompe. Sí, nuestra nómina, pues, es considerable, entonces tenemos que pagar todas las prestaciones de seguridad social, ¿no? Y es una carga impositiva bastante importante, ¿no? En la cual no hemos recibido absolutamente ningún apoyo. Yo no digo, por ejemplo, que nos condonen impuestos, no, señor, nada más difiéremelo. Tengo que pagar 200,000 pesos de impuestos, que no es exageración. 200,000 pesos de impuestos por la tienda de artesanías en este mes. Oye, esos 200 difiéremelos para 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y pero los no ha impuestos habido flexibilidad de nada. En el siguiente mes, y así sucesivamente, de tal manera que tú nunca vas a dejar de percibir un ingreso. Y a mí me estás dando un tanque de oxígeno como para poder seguir operando y no cerrar. Muchos se quedaron en el camino. Los que no tenían ese fondito de contingencia se quedaron en el camino, ¿no? Y conozco a muchísimos. Ahora, ¿podrías rifar la tienda y luego venderla? ¿Cómo? No entendí cómo. Podrías rifar la tienda y luego venderla. Bueno, pues sí, eso es. No, Dios mío, es de verdad. Para estar en sintonía con las prácticas. Pero yo te preguntaría, Roberto, digamos, sabemos, porque nos ha tocado estar en otras entrevistas con empresarios del país, de que el gobierno de la República pues decidió no generar este tipo de apoyos que en otros países pues estuvieron muy presentes. Tal vez mi pregunta sería si a nivel estatal hubo recursos de parte del gobierno michoacano o incluso municipal, porque nos ha tocado en otros ámbitos donde hay una apuesta muy clara, muy segmentada hacia el turismo, que eso hubo. No sé si en el caso michoacano nos puedes comentar alguna experiencia en ese sentido. Hubo unos anuncios al respecto del gobierno estatal, ¿no? Y también del gobierno municipal. Sin embargo, lejos de ayudar, bueno, eran cantidades también luego hasta irrisorias, ¿no? O sea que, ¿no? Como a nivel federal, que 25,000 pesos no me servían, pero ni para un cuarto de nómina, por ejemplo, ¿no? Y mira que yo no soy un grande empresario, soy más bien pequeño, ¿no? Y 25,000 no me servían para nada, ¿no? A nivel estatal, pues sí, también hubo algunos recursos que se dispersaron por ahí, pero tenían tantas trabas, era tan difícil el acceso ¿no? Que pues a medio camino te desanimaban completamente, ¿no? Entonces, y bueno, y lejos de que pues bueno, fuera una ayuda y pues dime un periodo de gracia, dime los intereses son blandos, sí, son blandos, son el 11% mensual, lo cual es una barbaridad, ¿no? Claro, entonces, pedían documentación. ¿12% mensual? 11% mensual. 11% mensual. Lo cual es inadmisible.
¿no? Simple y sencillamente es inadmisible acceder a un tipo de créditos tan caros y según ellos... Sí, te truena, el propio crédito te truena. Sí, 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 ¿no? Entonces, yo siempre lo que les recomendaba, pues, a muchos colegas era, pues, ¿no? Que se financiaran por otras vías y no por la vía gubernamental, ¿no? Que de todas maneras, te digo, serán recursos limitados. 80,000 pesos no me sirven para nada, ¿no? Es más, por ejemplo, si a mí me prestaban 250,000 pesos, es decir, un cuarto de millón, no me servían de gran cosa, ¿eh? O sea, no me sacaban del hoyo. Y en cambio, había un compromiso bastante caro, Es ¿no? caro. ¿Cuáles fueron, Roberto, digamos, los principales impactos para dimensionarlo frente al auditorio? Cuando hablamos de que 500,000 de pesos, lo cito de lo que tú acabas de decir, era digamos, un recurso tal vez insuficiente, ¿no? ¿Cuáles fueron los impactos para dimensionar cuál es la plantilla de trabajadores que tienes? O sea, ¿cómo más o menos ese dinero podía haber sido utilizado? Incluso pensando, como lo dices tú, que pues no era suficiente frente al ramalazo que fue varios meses cerrados, ¿no? Claro. Sí, nuestros gastos pues van más allá, ¿no? O sea, nada más, por ejemplo, en renta de locales, muchos arrendatarios fueron muy conscientes y pudimos negociar, ¿no? Yo se las ponía muy fácil. Oye, mira, yo no voy a tener cero ingresos, o sea, tú como arrendador tienes es el ingreso que yo te estoy dando, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor tener un 25% de algo y no el 100% de nada, ¿no? Claro. Así cosas, pues, con algunos arrendatarios, porque te digo, tenemos algunos otros locales en renta y pudimos negociar, ¿no? En esa misma medida, también con los trabajadores bueno, estuvimos cerrados y para mantener la plantilla de personal, pues no les pagábamos el 100%, sino una parte como para subsistir, ¿no? Digamos, ahí medía la tarea, pues, de ver prácticamente caso por caso, ¿no? Y en esa medida, pues, repartir los recursos, ¿no? Con los proveedores, pues, también, una muy buena parte, pues, fue consciente, ¿no? De negociar, y aún así nuestros gastos, por ejemplo, mensuales ascienden alrededor, fijos, oscilan los 450,000, Wow. y 450,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí, Lo cual, si estás un cuarto de millón o medio millón, pues no me sirve de nada, o sea, un mes y el siguiente mes, ¿qué va a pasar? ¿No? Aparte, otro elemento que fue un poco drástico, y creo que Armando alguna vez lo comentó, el fin de semana anterior fue un fin de semana largo, vio gente que salió, ¿no? Por ejemplo, Armando salió de la ciudad. Sí. Y el lunes cierras, pum. Y tu inventario porque son perecederos, digo, en la tienda no pasa nada, pero en el restaurante... Sí, sí, sí. Aunque tú congeles muchas veces las carnes o bueno, los perecederos en general, no te aguantan tanto, ¿sabes? Claro. Nosotros cuando reabrimos y vimos muchos de esos no tan perecederos, digamos, ¿no? Vimos que pues, ya estaban a punto de caducar, por ejemplo, ¿no? Y no tenías la suficiente clientela como para poder colocar esos productos, ¿no? Claro. Por eso le mandaste la canasta esa de regalos a César, seguramente. Los jitomates ahí todos arrugaditos. Los jitomates un poco más arrugados. Pero bueno, digamos entonces eso significó un choque muy fuerte, Roberto, un choque fuerte en términos de pérdida de ingresos, ¿no? Sí, sí, desilusión completamente por la parte gubernamental, o sea, definitivamente nunca, yo creo que nunca deberemos esperar algo del gobierno, o sea, que nos respalde, porque tenían que ser respaldos muy importantes, ¿no? Entonces, como lo hicieron en Canadá, bueno, yo tengo un acercamiento con Canadá, vivimos ahí, César y yo vivimos en Canadá muchísimos años, yo estuve 12 años allá. Entonces estábamos en el sector turismo, ¿no? Y bueno, tengo 2 hijas que se quedaron a vivir allá, ya grandecitas, ¿no? Y pues las ayudas gubernamentales pues han sido bastante satisfactorias, ¿no? Digamos, nos ayudan perfectamente a salir del bache, ¿no? Amigos que están en el sector inmobiliario, en fin, ha habido ayudas bastante, y lo cual, o sea, nosotros lo vemos y vemos que efectivamente no tenemos ningún apoyo más que el que nosotros nos podemos procurar.
y la ayuda de del arrendador, de los empleados, de los proveedores, es decir, nos ayudamos. Miembros de la misma cadena. La misma cadena nos ayudamos hasta donde nuestras posibilidades lo permiten, ¿sabes? Claro. Pero, bueno, pero no podemos ir, o sea, abril y mayo los saltamos bien, ¿no? Llegamos a junio sedientos, ¿no? Sedientos de ingresos. Y bueno, y la clientela pues había sido, fue pues escasa, ¿no? ¿Actualmente tienes restricción de porcentaje de clientes que puedes recibir? Sí, hay cierta restricción. ¿Cuáles son? Porque son distintas en cada ciudad o en cada estado, mejor dicho. ¿Cuáles son las que tienen en Morelia? Un poquito para cotejarlas. Sé que los paisanos allí en Puebla están sufriendo porque nada más les dejaban que fueran las terrazas y luego la parte de adentro. ¿Cómo es en el caso de Morelia? Es ridículo. Mira, un negocio de esta naturaleza, como lo es un restaurante, funciona con el volumen, ¿sabes? 2, 3, 4 mesitas que tenga yo ocupadas durante el día no me hacen el negocio, ¿sabes? O sea, es mejor cerrar, punto. Entonces, nosotros... Aunque vendas licor, etcétera. No te hacen 3, 4 mesitas, 10 mesitas no te hacen el negocio, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de 110 personas, pues, en todo el restaurante. Por el nivel de costos que tienes. Por el nivel de costos que tengo, claro, que más o menos son 450,000 pesos, dependiendo también, ¿no? Claro. Hay unos costos fijos que están directamente ligados con el ingreso que tenemos, en fin. Pero lo mínimo son 450,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, cuando iniciamos en junio, que el 50%, ¿no?, de la capacidad, ¿no? Bueno, ok, 50%, pero que llegaran el 50% de clientes, lo cual no fue así, ¿no? Nosotros tenemos una ocupación del 30%, 35%, más o menos. Y eso porque pues ya tenemos un prestigio, hay clientes que son fieles y que nos siguen, y en fin, hemos trabajado muchísimo en ese sentido, pues, para que el negocio sea próspero. Y bueno, los clientes son muy infieles, ¿verdad? Si no los atiendes bien alguna vez por algún detallito, ya no regresan contigo, ¿no? Y con el turismo nacional, sobre todo el nacional, también trabajamos mucho, pues, para que... Y sobre todo el cercano, es decir, Toluca, o sea, el Estado de México, Guanajuato, Guadalajara, los aledaños, digamos, ¿no? Trabajamos mucho, inclusive hasta con... Guerrero, Colima. Guerrero y Colima. Sin embargo, bueno, eso nos daba un poco de oxígeno, pero era el 50%. Actualmente, Armando, es el 70% de la capacidad. O sea, ha ido subiendo, pero todavía lento. Lento, el 70%. Ahorita te dejan recibir el 70%. Sí, me dejan recibir. ¿Y real cuánto está llegando? Yo tengo alrededor del 55%. 60%, por ejemplo, en las últimas 2 semanas subió, digamos, al 70% la ocupación. Sí. Y ya empiezas a ver ocupación de clientes de fuera, de turistas. Sí se notan. Uno que otro extranjero, sí. Me ha tocado atender a 2 o 3 por ahí, por ejemplo. Pero se nota, ¿no? O sea, la gente ya está más motivada a salir con las debidas precauciones. Nosotros llegan al restaurante o a la tienda de artesanías, nosotros tenemos medidas estrictas así de sanitización, ¿no? O sea, de la toma de la temperatura, del gel, el tapete sanitizante, que adicional a todo eso, por si fueran poco los ingresos que estamos recibiendo. Hay que hacer esos gastos. Hay que hacer esos gastos adicionales, ¿no? Sanitizar todo, o sea, digamos, una vez a la semana se hace una sanitización completa del restaurante, lo cual no es gratis, ¿no? Viene el rociador, ¿no?, profesional y demás, con todo el equipo, parecen astronautas cuando hacen todo eso, y es un gasto adicional, ¿no? Sin las bolsitas para los cubiertos, por ejemplo, que también son cosas que están... Sí, entonces, al momento de que llega un cliente, la mesa se le tiene que poner un mantel. Nuestro restaurante tiene manteles de muy buena calidad, que eso implica que el mantenimiento también sea mayor. Y ese mantel tiene que estar sanitizado en el momento en el que se sienta el comensal. Bueno, pues ha sido un duro reto, entonces, tener esas nuevas condiciones, ¿no? Pero eso nos ha ayudado también. Somos de los poquísimos restaurantes en Morelia que tienen estas medidas, lo cual agradecen los clientes y les genera confianza y regresan, ¿no? Claro.
Y hemos recibido así también pues, comentarios de ellos. Yo no voy a tal restaurante porque de verdad que a duras penas nos dan gel y ya, se acabó, ¿no? Lo cual no nos queda. Si eso es lo que se ve, ¿qué será con lo que no se ve? Allá en la cocina, ¿cómo estarán preparando los alimentos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué higiene? Entonces, por eso es de que nosotros hemos conseguido, pues, o sea, bueno, continuado con la fidelidad de nuestros clientes, ¿no? Y ha ido creciendo la clientela. Ahora, un argumento que nos decía el director de Los Cabos, del Fideicomiso de Promoción de Los Cabos, es que la lucha ahora no es, o sea, no vas a traer a la clientela bajando precios, no es a través del precio. La gente quiere salir, la gente quiere realizar actividades, pero el juego es sobre qué tan seguro me siento yo como cliente cuando visito tu establecimiento, ¿no? Claro. Sí, nosotros estuvimos muy en contra también de esa medida de las rebajas y que el 2 por 1 y que abaratar, pues, ¿no? O sea, esa perversión que luego hacen con los precios y demás. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo y ahora en esta situación tampoco. Y muchos, pues sí nos criticaban al respecto, pero no bajamos. Y a los clientes al ver eso, si ven que, por ejemplo, un ribeye que cuesta normalmente 600 pesos, ¿no? Ahora se lo das en 300, ¿qué piensas como cliente? Que ya no es de la misma calidad, ¿no? Algo pasó con eso. No es posible que antes costara el doble, ¿no? Van a pensar que es de los que se te quedaron después del puente que estábamos diciendo. Así es. Entonces, es un juego muy, muy arriesgado, pero a nosotros nos ha funcionado. Es arriesgado porque aparte regresar a tu tarifa normal luego es más difícil porque ya hay una percepción que se genera durante ese periodo. Sí, sí. Yo quisiera aprovechar esta entrevista, mi querido Roberto, para dos cosas. Una, platícanos de tu restaurante porque sin duda alguna es una de las referencias más significativas hoy en Morelia a nivel gastronómico. Incluso hay quienes lo ponen como uno de los grandes centros gastronómicos, de los buenos restaurantes del país. Yo creo que tú nos cuentes un poco, tu esposa pues es chef, cómo ha estado esta aventura de estar instalados en este proyecto, y quisiera que lo mezclaras un poco con lo que nos ofrece Morelia, porque, reitero, sin duda alguna, si hay un lugar, no solamente porque yo le tengo un gran cariño, sino hay una ciudad que es majestuosa en muchísimas dimensiones, por el calor de su gente, por la belleza arquitectónica, por la temperatura, por el clima que tiene, y obviamente pues por todo lo que es el atractivo histórico, es Morelia. Importancia histórica clave. No, pues fascinante, ¿no? Entonces, sí. Grandes escritores han hecho libros importantísimos sobre la historia de esa ciudad. Claro. Y además de la tesis doctoral de César, que junto con otros varios miles de personas no lo he podido leer, la cuestión importante es, pues es un referente sin duda alguna fundamental, una gran ciudad. Yo quisiera que aprovecháramos la oportunidad de tenerte aquí para que nos platiques de la oferta turístico-gastronómica que tienen ustedes y obviamente que la combines un poco con lo que le ofrece Morelia a la gente. Nuestro restaurante se llama La Conspiración de 1809 y está directamente relacionado con la conspiración de aquella época de 1809 porque don Mariano Michelena vivió en esa casa, es una casa histórica. Se dieron muchas reuniones en contra de la corona española en esa casa y también, en 2 o 3 casas adicionales, García Obeso, ¿no? Y otro de los hermanos de Michelena, ¿no? Entonces, previo al arranque de todo lo de la conspiración y demás, los descubrieron, en diciembre de 1809 los descubrieron, y bueno, los apresaron y se los llevaron a Lecumberri, y en fin, pero como eran personas prominentes, no los fusilaron, ¿no? Entonces les perdonaron la vida y demás, y bueno, nada más que estuvieron severamente vigilados y demás, y alguna vez dicen que dijo don Mariano Michelena que es tanto el encarcelamiento personal que les asignó la corona, que él hubiera preferido pues que lo fusilaran a vivir de esta manera, ¿no? Permaneció, pasó 3-4 manos la propiedad y finalmente
o sea, estuvo abandonada y finalmente se fue reconstruida toda la propiedad, que es en una esquina, ¿no? Hay otros 3 negocios, otros 2 negocios aparte del de nosotros en esa misma casa, Ahí donde están los arcos, en donde están los arcos, en pleno Centro atrás de la catedral. atrás de la por donde catedral. están las letras, por donde están las letras de Morelia, un poquito al otro costado. Otro costado, sí, exactamente, enfrente de la Plaza de Armas. Bueno, la Plaza de Armas nos queda como parque del restaurante, Padrísimo. enfrente del kiosco, o sea, tiene una ubicación privilegiada, Pues muy está al ladito donde está la catedral, una catedral fascinante aparte. exactamente, es una catedral de verdad, es una joya arquitectónica, ¿no? Ahí estuvo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ahí estuvo. Así es, así es. Y bueno, y semillero, pues, de muchísimas personalidades, ¿no? Aquí a la vuelta del restaurante está la casa natal de Morelos, por ejemplo, que es un museo, ¿no? Hay muchísimos atractivos, o sea, venir aquí a Morelia y estar en el centro histórico de Morelia, te ofrece, pues, visitar diferentes museos muy importantes, aparte de o sea, empezando por la catedral, que en sí, aunque no sean católicos y demás, en sí es una joya arquitectónica que muchísimos, aunque sean de otras religiones, lo aprecian bastante, Y ¿no? sigue teniendo la catedral ahora durante la pandemia este espectáculo de fuegos artificiales e iluminación y música. No fue suspendido, sí fue suspendido, era un espectáculo maravilloso. Claro, tú fuiste de los privilegiados que, ¿no? Sí, me tocó verlo un par de veces. Que vieron iniciar, por ejemplo, ese espectáculo hace muchísimos años, ¿no? Y Yo, continúa, o sea, ha tenido tanto éxito que, pues, que continúa, ¿no? yo me acuerdo que hay un evento, bueno, un evento muy famoso que es el Festival Internacional de Cine. ¿Ese en qué fecha se realiza y cómo está ahorita? Para nosotros tradicionalmente, sobre todo a partir de la apertura del restaurante, que fue hace 3 años, lo abrimos hace 3 años, somos como que los encargados de todas las festividades en materia de banquetes, o sea, de servir los banquetes a las personalidades que vienen al cine. Qué padre. Nosotros trabajamos directamente con Cinépolis, con la organización Ramírez, ¿no? Sí. Y ellos nos confían la parte fina, la parte elegante, digamos, de sus eventos, ¿no? Y nosotros lo llevamos a cabo. Tan solo, por ejemplo, por poner un ejemplo, son entre 450 y 500 personas o personalidades invitadas a la cena de gala, ¿no? A la cena de gala para aperturar el Festival de Cine, ¿no? Y lo hacemos nosotros. Wow. En el Interso, normalmente eran unos 6 días, 7 días, ¿no? Del Festival de Cine. Tradicionalmente era del 18 de octubre al 26 de octubre, más o menos. Sí, me acordaba que era, precisamente pues te preguntaba, yo me acuerdo que era, pues ya estamos cerca, ¿no? Ajá, sí. Y había un lapso y venía Día de Muertos, ¿no? Entonces, para nosotros, turísticamente hablando, eran 2 Ya eventos era importantes. temporada alta. Ajá, era uno y otro, ¿no? Festival de Cine, venían todas las personalidades extranjeras y demás y todo. Era un gran evento, que no nada más beneficiaba pues directamente al restaurante, sino la parte del otro negocio, que son los banquetes, ¿no? Y después venía la festividad de Día de Muertos, que es espectacular en toda esta región. Había Páscuaro, sobre todo Páscuaro, ¿no? En la región lacustre, sí, Páscuaro, Janitzio y demás y todo. Entonces, y es algo realmente espectacular. Pasar una noche de muertos, o sea, visitando los diferentes panteones, que yo dije, bueno, pues ¿para qué visitar tantos si todos son iguales? No son iguales, uno es diferente del otro. Parece mentira, pero de verdad que tienen una diferencia muy marcada entre experiencia. Si no han ustedes experimentado esa noche de muertos, no se la pueden perder cuando menos una vez en su vida. Realmente es espectacular. Y estaba ya muy bien organizado. Sí había muchísima gente, ¿no? La derrama económica era brutal, ¿no? Nuestros mejores días, digamos, ¿no? Ahora, estamos hablando incluso, te interrumpo rápido, de la trascendencia que tiene especialmente la celebración michoacana del Día de Muertos, que de ahí pues sacó gran parte de las ideas para hacer Coco Disney, ¿no? Sí, claro, sí, exactamente. Y El pueblito existe, el pueblito la que vemos en la película donde vive la viejita Coco, existe. Santa Fe de la Laguna existe. La señora ahí está ya. Ella existe. Tiene 107 años la señora.
Y todavía firma ahí autógrafos. No la remedes. Oye, pero a ver, nada más para puntualizar, Festival de Cine cancelado. No. ¿Qué va a pasar? No, ahora va a ser el 28 de octubre. ¿No? Ok. Se difirió. Entonces lo van a juntar ahora con Día de Muertos, ¿saben? O sea, se va a cortar el cine. La temporada. Día de Muertos, o sea, va a ser un solo, cuando antes eran dos, ahora va a ser uno solo. Lo cual nos va de alguna manera a perjudicar Claro. en la derrama económica, ¿no? Pero bueno, Ahora, y obviamente se espera que con sana distancia y eso haya menos gente o... Pero es una gran noticia, perdón que lo diga, digamos, en otros lugares donde se están cancelando, no sé, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, yo todavía tengo incertidumbre si se va a realizar o no. Obviamente es un evento, digamos, tal vez en una escala diferente, pero pues qué bueno que por lo menos ahorita que nos estás diciendo que se va a realizar el Festival Internacional de Cine ahí en Morelia, pues es una gran noticia, porque significa que aunque poco a poco, pues los eventos, y que estemos hablando del tema de cine, que también ha sido una de las industrias desafortunadamente muy golpeadas en este contexto, ¿no? muy golpeadas. Sí, nosotros tenemos un acercamiento directo con Alejandro Ramírez, ¿no? Que es el presidente de la organización Ramírez y demás. Y muchos de los eventos que vemos con esas personalidades es porque él personalmente las trae, ¿no? Y los quiere agasajar y dar. Entonces, de ahí que, oye Alejandro, el Festival de Cine, ¿no? O sea, desde, digamos, junio, ¿no? El Festival de Cine va, ¿no? Después en julio, Alejandro, el Festival de Cine sí va. Seguro, no han cambiado las condiciones, porque nosotros nos tenemos que preparar desde muchísimo antes, ¿no? O sea, para la preparación de esos banquetes no es nada más servir la comida y listo, son temáticas todas esas cenas, y ninguna es igual a la otra, ¿no? Entonces, Cintia, que es mi esposa, es la que se encarga de realizar toda esa producción, ¿no? En materia de investigación y demás para directamente relacionar el tema con la comida, ¿no? Entonces, es mucho trabajo el que tenemos que hacer. Por eso es de que luego mi insistencia con Alejandro, oye, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? Y bueno, pues sí, las cenas, por ejemplo, se van a ver disminuidas. En lugar de 450 para la cena de gala, van a ser 200 o 150. Me dice, tú prepárate para 200 y ya veremos los recursos, a ver cómo fluyen, de tal manera que igual y puede ser hasta menos, ¿no? Así las Para cosas. que sí sea un éxito y que sea un repunte. Sí, sí, digo, al menos existe ¿cómo se llama? La certidumbre de que sí, De que va a haber. Y va a haber, y al menos vamos a tener algo de ingreso. No claro. es que esperábamos como en los otros años, pero sí va a haber. Eso es una excelente noticia. Y sabemos cuál va a ser la temática, porque luego le ponen temas, ¿no? Le ponen algún invitado internacional. Digo, para la gente que nos está escuchando, pues para que empiece a programar, si es posible, mucha gente aquí en la Ciudad de México, gente como decía, allá de Guerrero, gente de distintas latitudes. ¿Cuál será la temática? ¿La tienes presente? No hay un tema, por lo mismo, ¿no? Porque antes había la oportunidad de hacer toda una producción y se podía pensar en eso y había recursos que lo permitían y demás, ¿no? Ahora va a ser, o sea, todo va a incidir sobre una película de Alejandro González, Amores Perros, ¿no? Va a ser algo relacionado con eso, pero no un tema en particular como lo fue Coco o como después el lanzamiento de alguna película súper importante, una producción súper importante. No, ahora va a ser el tema básicamente Amores Perros. La película de Amores Perros. ¿Es aniversario, ¿no? De Amores Perros? Va a tener 20 años, ¿no? Ha de tener 22 años, pero va a ser una reedición de esa película. No va a ser exactamente la que conocemos. Bueno, pues está padre, está padre. Fue el atractivo porque fue de las películas que, ¿no? Que marcaron una pauta en la... Relanzó la industria cinematográfica mexicana. Pues, no, definitivamente claro. Sí. Entonces la reeditaron y entonces ese va a ser el atractivo para este festival, ¿no? Y hay alfombra roja y todo esto y seguramente estarán los actores y... Hay algunas cosas que se manejan de una manera extremadamente confidencial, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el homenajeado fue Robert Redford. Dos días antes
nos dieron a conocer pues que iba a ser Robert, y nada más algunas personas, sobre todo las que estábamos directamente relacionados con toda la producción, ¿no? Yo aquí les puedo dar la primicia de que el Jaguar va a estar presente. Perfecto. Vamos a estar presentes en cuerpo y en alma. Vamos a estar ahí presentes con nuestros queridos paisanos morelianos y le vamos a echar un grito a todos nuestros paisanos que están allá en directo en Chicago. Me voy a llevar una banda para que estemos ahí acompañando a nuestra querida gente. Súper, súper bien. Entonces, Oye, y Morelia en Boca, ese no se va a dar. Sí se va a dar, ese va a ser en noviembre, pero también con una producción mínima, con una, muy, muy reducidos. Pero este también es un gran festival. Es un gran festival. Es un gran festival de comida, o sea, de gastronomía y vinos, digamos. Sobre todo ese binomio es el que le ha dado la importancia a este festival. ¿De dónde son los vinos? ¿De dónde vienen los vinos? Vinos tradicionalmente mexicanos. Le dan mucho impulso a los vinos mexicanos, sobre todo de la región de Ensenada, ¿cómo se llama? De Baja California, Ensenada. Del Valle. Valle de Guadalupe, Valle de Ojos Negros. Entonces, bueno, toda esa región, ¿no? La de Parras, de Casa Madero y todo eso, ¿no? O sea, les dan mucha difusión, sobre todo a los mexicanos, pero no dejan de lado a los vinos internacionales, por supuesto, sobre todo las novedades en materia de vinos de Sudamérica o bien de Europa, ¿no? ¿Cuáles son, Roberto, los principales, así como estamos comentando el Festival Internacional de Cine, este evento en Boca? ¿Qué otros hay en Morelia que sean significativos? Sí, hay significativos. Está el Festival de Música, por ejemplo, también que es muy, muy... ¿Ese va hermanado con el de guitarra de Paracho o son independientes? Sí, va hermanado con el de guitarra, ¿no? ¿Y ese en qué fechas es? Esas van a ser como a mediados de noviembre. No se tienen todavía las fechas exactas, ¿no? Porque en la medida de la importancia del festival es también la inyección de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine tiene una importancia vital, ¿no? Entonces, sí, ya tiene asignada una parte, al menos una parte, pues, ya lo tiene, de los recursos. O sea, no todos son recursos empresariales, o sea, todo el mundo piensa que eso lo produce Alejandro, o la organización Ramírez, digamos, pero no es así. O sea, participa el gobierno federal, estatal y también el municipal en materia de recursos económicos, pues, ¿no? El federal participaba, ¿no? El federal participaba. No, sí participa, todavía participa, pero en una mínima parte. Esa sí es una gran noticia, ¿no? Porque no teníamos nosotros identificado que hubiera billete federal en algún evento. Pero 2 pesos que no te sirven para gran cosa, ¿no? Entonces te ofrecen algunas otras. Oye, hay que darles la bienvenida. A caballo dado no se le ve el diente, dicen allá, ¿no? Digamos, rápidamente, aparte de estos 3, ¿cuál otro identificas? Porque para después quiero que nos hables un poquito de la página web y de las redes sociales del restaurante y de la tienda. Sí, bueno, en esta época son esos los que se van a llevar a cabo, ¿no? Hay algunos otros que se dan en los otros meses, ¿no? Hay uno muy importante que es el de artesanías, que ese se hace en Uruapan, ¿no? No es exactamente aquí en Morelia, pero toda la gente llega aquí a Morelia y de aquí se van a Uruapan. Es un, digamos, sí, es el Domingo de Ramos, ¿no? Es ahí por la Semana Santa, digamos, pues antes, pues el Domingo de Ramos se hace un tianguis artesanal impresionante, que es otra de las cosas que no se pueden perder, de verdad, que es realmente, pero yo o sea, no entendía pues la magnitud hasta que lo viví, claro, ¿no? Es una cosa que te lo cuente, que te digan que es maravilloso, que es esto, que no. Y hay veces que maximizan la expectativa y demás, ¿no? ¿Qué son 2 horas de Morelia a Uruapan? A 2 horas, sí, toman la carretera a Ixtapa, después te desvías y bueno, ahí estás. A 2 horas está Uruapan. Oye, ¿y no tienen allí en Michoacán algún evento estatal, alguna celebración alrededor del aguacate, ¿no? Yo siempre he pensado que siendo los productores del 90% del aguacate del planeta, siempre una feria de ese tipo sería interesante. ¿No hay una feria de aguacate? No hay. Y esa sería una excelente iniciativa, mi querido Armando. Claro. Ahora que sea secretario de Desarrollo Rural allá en Michoacán, te prometo que le empujamos.
Pero mira, así, entonces, porque hay mucha tela de donde cortar. Se han hecho muchas cosas. Nosotros, en materia gastronómica, también hemos hecho muchísimas cosas en cuestión del aguacate. Hay muchas personalidades. Cintia, por ejemplo, armó todo un banquete para unos chefs de Estados Unidos que vinieron de distintas partes de Estados Unidos, antes de lo del Super Bowl, para que lo presentaran en el Super Bowl. Tradicionalmente se presenta el guacamole y salsa cabón, ¿no? Entonces le dieron de tarea que investigara qué otros platillos se podrían hacer con el aguacate, ¿no? Y salió ahí una muy buena propuesta. Y vinieron los chefs y Cintia los entrenó y todo para que llevaran a cabo su sopa de aguacate, su salsa de aguacate. Sí, claro. Nosotros en el restaurante tenemos una agua de aguacate, por ejemplo. Hay nieve de aguacate que es buena por allá también, aunque las tepos nieves creo que están mejores en la parte de la nieve de aguacate. Pero bueno, es interesante cuando uno se pone a revisar a Michoacán y obviamente a Morelia, pues la importancia, la magnitud que tiene. ¿Qué tal, antes de pasar a lo de las redes, qué tal es el mercado de nuestros paisanos cuando regresa a su tierra? Porque, digamos, Michoacán tiene la misma cantidad de michoacanos de este lado que la cantidad de michoacanos que tiene por allá. ¿Qué tal es, digamos, el intercambio con nuestra raza cuando regresa a su tierra? Es demasiado importante. Sí, tienes razón, muchísima gente que regresa y regresa con dinero, ¿no? Para gastar. La derrama económica es brutal también. Entonces, sí, y es algo que se ha cuidado mucho en el estado, ¿no? Entonces, igual que la mariposa monarca, llegan en el invierno. Llegan en el invierno, bueno, llegan, por ejemplo, por Día de Muertos comienzan a llegar, que es toda una leyenda a ese respecto, ¿no? Creen que son las almas de los muertos que llegan, porque llegan por esas fechas, ¿no? Y se van en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas dos fechas importantísimas hacen una relación directa natural, ¿no? Con la mariposa monarca, que es uno de los segmentos de turismo bastante rentables, pues, y bueno, y los problemas que ha habido con la tala de los bosques y demás, que son un hábitat importante para las mariposas, pues también se ha visto afectado, ¿no? Entonces, ha habido algunas reacciones al respecto para reforestar y que volvieran, pues, a esa, ¿no? Porque tú quitas un árbol y, bueno, ya la temperatura ya no es la misma. Y se va disminuyendo. Debe de estar a 17 grados, a un nivel de 17 grados centígrados, para que pueda permanecer ahí. Si es un grado menos, se van a otro lado, punto, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante y se ha cuidado muchísimo. Aquí se ha desarrollado muchísimo también las rutas, porque no es una sola, de la mariposa monarca. Es algo que también muchísima gente, pues es un sueño, ¿no? Estar en un santuario de la mariposa monarca y lo hacen. Volviendo a los inmigrantes, es bastante importante. O sea, en muchos pueblitos así de Michoacán, o sea, es prácticamente una tradición eso de irse a Estados Unidos y traer dólares y gastarlos acá, ¿no? Entonces, es importante. Claro. Pues igual que los dólares, este tiempo se ha gastado. Así que tenemos que terminar el programa. Desafortunadamente, afortunadamente hay muchísimo de qué hablar del estado de Michoacán. Sin duda es uno de los estados que tiene un gran potencial turístico, que lo ha sabido explotar, que ha tenido sus altas y sus bajas, y que nos da gusto que haya gente que le esté apostando pues, a mantener esta oferta. Danos tus páginas y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y conocerte. Perfecto. Mira, del restaurante es La Conspiración de 1809, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? La Conspiración de 1809. Y ahí tenemos una relación directa también con la página personal de Cintia para Facebook, que es Cintia Martínez, ¿no? La Conspiración de 1809, ¿no? Y a través de ella, pues tiene una cantidad impresionante de seguidores, ¿no? Porque pues, es una personalidad a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, no hemos podido migrar de ahí a una página oficial, ¿no? No tiene... perdería seguidores. Se perdería seguidores. Oye, habrá que pensar después, mi querido César, en cómo... Hay que transmitir un programa desde allá. Habrá que pensar, en efecto, en un programa desde allá, pero habrá que pensar cómo promocionamos a Roberto para que ponga una sucursal de la
La Conspiración de 1809, allá en Chicago, que hay una buena banda también de michoacanos, por lo menos mercado cautivo para arrancar va a haber. Claro que sí, no, yo creo que, fíjate, es algo que hemos pensado, lo platicamos con César en alguna ocasión, ¿no? Para que te den la Michelin allá, si no te la dan aquí, cabrón. Entonces, para que esté la estrella Michelin en uno o en otro, pero que te la dan, te la dan. Bueno, mi querido Armando, hemos pensado en eso, porque aquí no existen, ¿no? Entonces, allá sí, o en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, habíamos pensado en 3 lugares, que es Chicago, Nueva York o Barcelona, ¿no? Claro. Chicago podría ser, ya lo comentaron, Chicago podría ser una gran opción. Yo siempre, siendo que Chicago es un lugar en el que compartimos también a muchos paisanos, muchos de los guerrerenses mexicanos, muchos de nuestros guerrerenses mexicanos nacidos acá, ahora están viviendo allá o ya tienen familias allá. Entonces son enclaves interesantes que se vuelven pues la primera base de apoyo de alguien que quiere emprender pues, en un lugar interesante y que culinariamente pues también es destacado como Chicago. Pero si es Nueva York, pues nos invitas, cabrón, aunque sea a la inauguración, ¿no? Ni duda, cabrón. Pues mi querido César, ha sido realmente un gustazo poder saludar a Roberto. La verdad, Roberto, esta charla para mí es muy significativa. Espero que así sea para nuestro auditorio y pues esperamos que no sea, dicen allá en Guerrero, ni la primera ni la última. Entonces, esperemos que podamos contar con tu presencia posteriormente en otra ocasión. No, hay que hacer el programa en el restaurante. Hay que hacerlo. Pero con todo y hasta con una de mezcal michoacano, ¿no? Que ya le dieron la denominación de origen allá a mis paisanos también. Es otro gran tema que podemos abordar, ¿no? Me encanta. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias a ustedes, Armando, qué gusto. Gracias, esto fue Son Turisticón. Yo soy Armando Ríos Peter. Y don César Castañeda, nos vemos la semana que entra. Muy bien, cuídense mucho. Abrazos César, abrazo Roberto, cuídense mucho. Bye bye.